Angina estable e isquemia silente. Generalidades. La angina estable es un proceso que se caracteriza por la presencia de dolor centrotorácico o precordial opresivo, con irradiaciones típicas hacia el brazo izquierdo por su borde cubital, la mandíbula, que es la más específica, o la escápula, que aparece ante esfuerzos de intensidad parecida, con el frío o el estrés, y que alivia con el reposo o con la nitroglicerina sublingual en menos de 15 o 20 minutos. Existe una clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, SCC, en 4 grados de la angina, similar a la clasificación de la New York Heart Association, NYHA, para disnea también en 4 grados. Es decir, grado 1, aparición de angina con grandes esfuerzos. Grado 2, moderados esfuerzos. Grado 3, mínimos esfuerzos. Y grado 4, angina en reposo. Algunos pacientes, sobre todo ancianos, presentan equivalentes anginosos sin dolor torácico como disnea, sudoración, astenia, también desencadenados por el esfuerzo. La exploración física del paciente con angina estable suele ser normal. Es frecuente la existencia del cuarto ruido, dado que la isquemia provoca fallo diastólico y por tanto disminución en la distensibilidad ventricular. Y el electrocardiograma suele ser normal fuera de las crisis. La isquemia silente cursa con todas las alteraciones fisiopatológicas propias de la angina estable, pero sin que el paciente sufra opresión o dolor torácico y conlleva peor pronóstico. En ambos cuadros, angor estable e isquemia silente, la ausencia de síntomas en reposo obliga a realizar alguna prueba para detectar la isquemia inducida por el ejercicio físico o el estrés farmacológico. Pruebas de detección de isquemia. Generalidades. La ausencia de síntomas en reposo en la angina estable obliga a realizar alguna prueba para detectar la isquemia inducida por el ejercicio físico o el estrés farmacológico. En este sentido, la prueba clásica es la ergometría, o prueba de esfuerzo convencional en cicloergómetro o en tapiz rodante. La ergometría convencional es la que presenta unos menores valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. No obstante, al tratarse de un ejercicio fisiológico y disponer de la evidencia de su utilidad tras muchos años de empleo, sigue siendo la técnica de elección en la mayoría de casos. Por otra parte, aunque la sensibilidad de la ergometría en la enfermedad coronaria de un vaso es relativamente baja, 60-70%, el pronóstico de esos pacientes es similar con tratamiento médico o con revascularización, por lo que la ausencia de datos de mal pronóstico en la ergometría confiere cierta tranquilidad a la hora de evaluar el pronóstico del paciente. Cuando el electrocardiograma basal presenta alteraciones que hacen imposible de interpretar de forma fiable la presencia de cambios inducidos por la isquemia, se precisa del apoyo de alguna técnica de imagen, gammagrafía, PET, ECO o RM, para poder detectarla. Igualmente, ante la imposibilidad de realizar ejercicio físico del paciente, por problemas motores o neurológicos, se recurre al estrés farmacológico para provocar isquemia, bien con dobutamina, inotropo o cronotropo positivo, o bien con adenosina o dipiridamol, por fenómeno de robo coronario. Todas estas pruebas aportan, además del diagnóstico, información pronóstica del paciente. Ergometría. Interpretación. La ergometría es una técnica de provocación de isquemia en la cual, mediante el ejercicio físico, bien en cinta rodante o bien en bicicleta, se provoca un aumento en las demandas miocárdicas de oxígeno para intentar reproducir la isquemia en el paciente que en reposo no la presenta. Existen múltiples protocolos de ejercicio para provocarla, Bruce, Naughton, y la prueba se realiza controlando continuamente la tensión arterial, los síntomas y el electrocardiograma del paciente.
En ocasiones se conecta la vía respiratoria del paciente a un analizador de gases, permitiendo el análisis del consumo de oxígeno, síntesis de carbónico, determinación del umbral anaerobio y otras variables de interés pronóstico en la insuficiencia cardíaca o en deportistas de élite para planificar su entrenamiento. Además puede ser útil para evaluar el control de la hipertensión arterial o investigar la existencia de arritmias inducidas por el ejercicio. Desde el punto de vista de la isquemia, se considera que una ergometría es positiva clínicamente cuando se reproduce la angina y se considera que es positiva eléctricamente si aparece ascenso o descenso horizontal o descendente del segmento ST de al menos 1 milímetro medido a 60-80 milisegundos del punto J. El punto J es el punto en el que el QRS se une con el segmento ST, es decir, donde acaba el QRS. No sirven para detectar isquemia los cambios en la onda T, dado que el ejercicio físico, por la hiperventilación que produce, habitualmente provoca inversiones de la onda T de forma fisiológica en individuos sanos. Tampoco sirven los ascensos de ST en derivaciones que tengan onda Q patológica de infarto previo, puesto que si se ha desarrollado un área disquinética aneurismática en la zona del infarto, es habitual que persista un ascenso de ST, expresión de dicha disquinesia y no de la isquemia. Ergometría, pronóstico y contraindicaciones. Existen datos en la ergometría que evidencian que el paciente tiene un riesgo importante de desarrollar eventos coronarios agudos graves a corto plazo, es decir, alto riesgo. Esos datos son la presencia de dolor o cambios en el ST en menos de 6 minutos de protocolo de Bruce, o con menos de 6 METS, equivalentes metabólicos, de trabajo. La persistencia de los síntomas o de las alteraciones del ST durante al menos 6 minutos de la recuperación. También tiene mal pronóstico el ascenso de ST, peor que el descenso de ST, por ser expresión de isquemia transmural grave. Igualmente, la isquemia extensa, que afecta a muchas derivaciones, la aparición de hipotensión o insuficiencia cardíaca, de una taquicardia ventricular o de muerte súbita durante la prueba ensombrece el pronóstico. Por motivos de seguridad para el paciente hay que esperar 48 horas o 4 o 5 días antes de hacer la ergometría tras un síndrome coronario agudo, sin o con ascenso del ST respectivamente. Las enfermedades graves, cualquiera, lógicamente también contraindican la realización de la prueba, igual que la estenosis aórtica severa sintomática, dado que en esta circunstancia, al estar muy disminuido el volumen de sangre que sale desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, el ejercicio físico, que aumentará las demandas de sangre de todo el organismo, va a producir isquemia en un miocardio, que ya de por sí suele estar hipertrófico por la obstrucción a la salida, con riesgo de muerte súbita durante la prueba. Ergometría, dificultades de interpretación. Existen alteraciones en el electrocardiograma que contraindican la realización de la ergometría, no porque el paciente no pueda hacerla, sino porque el médico no la puede interpretar. Estas alteraciones incluyen la presencia de un bloqueo de rama izquierda, que altera tanto la repolarización que hace invisibles los cambios isquémicos a los ojos del electrocardiograma de 12 derivaciones. La presencia de un marcapasos, puesto que estos dispositivos estimulan el ápex del ventrículo derecho, generando un electrocardiograma similar al del bloqueo de rama izquierda. Igualmente hace al ECG insensible a la isquemia. La digoxina, cuyo uso en dosis terapéuticas produce un efecto denominado cubeta o cazoleta digitálica, consistente en un descenso del segmento ST, que hace imposible valorar nuevos cambios sobre estas alteraciones de forma consistente. La presencia de hipertrofia ventricular izquierda, que también suele producir alteraciones secundarias en la repolarización consistentes en un descenso en el segmento ST e inversión de la onda T.
los síndromes de preexcitación, como el Wolff, Parkinson, White, en los que la alteración en la despolarización se acompaña de alteraciones en la repolarización, descenso del ST, ondas T negativas. En estas situaciones el paciente, si necesita una ergometría, deberá ser complementada mediante una técnica de imagen para tratar de detectar la isquemia, ante la incapacidad del electrocardiograma de hacerlo. ECO o RM de estrés. La ecografía tiene como alternativa la resonancia magnética para pacientes con mala ventana ecográfica, debido a alta impedancia acústica del tórax por enfisema. La imagen ultrasónica reflejada es de escasa definición. Técnicas de contraste ecográficos, moléculas a modo de burbujas, mejoran la definición de los bordes endocárdicos y permiten mejor visualización de segmentos hipoaquinéticos isquémicos. El estrés se puede provocar mediante ejercicio, en bicicleta o en cinta rodante, para la ecografía, o mediante fármacos para la ecografía o la resonancia. Los fármacos empleados son dobutamina, inotropa positiva que exige a las células un aumento del trabajo y en las demandas de oxígeno, y el diripidamol o adenosina, mediante el fenómeno de robo coronario producen vasodilatación que deriva el flujo de forma preferencial a los territorios sanos. La técnica consiste en evaluar con la imagen, ecografía o resonancia, la contractilidad de las paredes del miocardio, tal que la isquemia inducida por el estrés producirá una hipocontractilidad de los segmentos afectados. Además, permiten detectar viabilidad con dosis bajas de dobutamina. Un segmento aquinético viable empezará a contraerse. Si aumentamos la dosis, producimos isquemia por agotar la reserva celular de ATP y dejarán de contraerse. Respuesta bifásica. Si el segmento aquinético no mejora con dobutamina, excluye la existencia de viabilidad. Tienen influencia en el pronóstico. A mayor número de segmentos afectados y a menor sea el nivel de ejercicio o de estrés farmacológico con el que aparece isquemia, peor será el pronóstico. Existen técnicas para evaluar directamente la perfusión miocárdica comparando el contraste que alcanza un segmento determinado basalmente y tras emplear adenosina, tanto con contraste ecográfico, poco útil clínicamente, como con gadolinio en la resonancia, mucho más exacto. El realce tardía del gadolinio identifica zonas con cicatrices miocárdicas. Gammagrafía, SPECT. Las técnicas isotópicas de gammagrafía o SPECT se pueden realizar con talio 201, con derivados del tecnecio 99, metaestable como MIBI, o con pirofosfato de tecnecio. El talio tiene una actividad metabólica similar al potasio. Por lo tanto, en reposo será captado por todas aquellas zonas que sean viables. Si detectamos mediante la realización de ejercicio o de estrés farmacológico una zona que no capta, es decir, fría, podría tratarse de un territorio necrótico o de un territorio que con el ejercicio se queda isquémico y pierde actividad metabólica. Repitiendo la prueba en reposo, podremos comparar las imágenes obtenidas en ambos momentos. Así, una zona fría con el ejercicio que permanece fría en reposo será una zona necrótica, mientras que una zona fría con ejercicio que recupera la captación en el reposo, es decir, reversible, nos indica la existencia de isquemia. El tecnecio se interpreta igual que el talio, aunque es algo inferior en cuanto a su capacidad de detectar viabilidad, es algo superior en su capacidad de detectar isquemia, dado que al tener mayor energía el fotón emitido,
va a permitir la obtención de imágenes de mayor resolución, que si se sincronizan con el latido cardíaco mediante técnicas de gating, permiten evaluar la contractilidad regional cardíaca con mayor exactitud que el talio. El tecnecio pirofosfato en la actualidad ha caído en desuso, puesto que existen técnicas como la determinación de troponinas o la resonancia para detectar infartos recientes, pero conviene recordar que los territorios que hayan sufrido un infarto en los 2 a 5 últimos días van a captar el pirofosfato de tecnecio. Todas estas técnicas gammagráficas, tanto de talio como de tecnecio, van a tener también influencia pronóstica, puesto que cuanto mayor sea el número de segmentos y mayor sea el grado de isquemia, peor será el pronóstico. Coronariografía. Técnica e interpretación. La coronariografía es la técnica gold estándar para la detección de enfermedad coronaria en los pacientes. La técnica se realiza con anestesia local mediante un abordaje a través de una arteria sistémica, bien femoral o bien radial, progresando un catéter hasta el ostium de la arteria coronaria correspondiente, inyectando un contraste radioopaco y realizando diversas proyecciones radiológicas para examinar la luz de dicho vaso. Se considera que una obstrucción coronaria es significativa si ocluye más del 70% de la luz, 50% para el tronco coronario, y se dice que es severa si ocluye más del 90% de la luz. En casos de lesiones severas, la detección de la obstrucción responsable de la isquemia es sencilla. Sin embargo, en ocasiones aparecen lesiones en el límite de la severidad, en cuyo caso tenemos problemas para determinar si esa lesión es o no la responsable de la isquemia del paciente. En estos casos se podrían utilizar técnicas como el IVUS, ecografía intracoronaria, para calcular el área minimal luminal, que si está por debajo de 4 milímetros cuadrados, sugiere que ese punto es hemodinámicamente significativo, aunque la obstrucción no supere el 70%. O bien la técnica de la guía de presión, en la cual se progresa una guía a través de la lesión, y tras la infusión de adenosina intracoronaria se registra la caída de presión en la zona tras la lesión, calculándose así un parámetro denominado reserva fraccional de flujo, que si se encuentra por debajo de 0,74 también sugiere severidad hemodinámica de la lesión, aunque angiográficamente no supere el 70%. Indicaciones. La coronariografía estará indicada en cualquier paciente que presente enfermedad coronaria que no sea bien controlada mediante el empleo de fármacos antianginosos y presente alto riesgo en las pruebas de detección de isquemia. Igualmente, los profesionales de riesgo con síntomas compatibles son subsidiarios de realizarse una coronariografía dada la importancia que tiene el riesgo de muerte súbita en estos pacientes, como podría ser un piloto de avión. Los pacientes que sobreviven un episodio de muerte súbita también tienen necesidad de realizarse una coronariografía, puesto que es la enfermedad coronaria la causa más frecuente de muerte súbita en nuestro medio. También será necesario realizar la prueba en los pacientes que vayan a ser sometidos a una cirugía de recambio valvular, puesto que la intervención valvular obligará a la conexión a la máquina de circulación extracorpórea, y si el paciente tiene enfermedad coronaria significativa es prácticamente seguro el desarrollo de un infarto perioperatorio. Por eso, en varones por debajo de 45 años o mujeres por debajo de 55 años, sin ningún factor de riesgo, podemos asumir que es poco probable la existencia de enfermedad coronaria, pero con edades por encima de esas, o bien ante la presencia de factores de riesgo, será obligatorio realizar la coronariografía antes de someterse a la cirugía valvular. Por último, en ocasiones, la coronariografía se indica en la fase aguda del infarto como tratamiento de reperfusión mediante angioplastia primaria. Indicaciones de angioplastia primaria.
La coronariografía realizada para conseguir la revascularización del vaso obstruido mediante angioplastia durante la fase aguda de un SCA-CAST, es decir, en la fase aguda de un infarto, se denomina angioplastia primaria y puede ser el tratamiento elegido para conseguir la reperfusión en lugar de la fibrinólisis. Cualquiera de las dos opciones son válidas en muchos pacientes. Sin embargo, cuando presentan shock cardiogénico, está demostrado que el beneficio de la angioplastia supera al de la fibrinólisis siempre y cuando se realice en un centro con experiencia suficiente. En los infartos grandes, anterolaterales extensos, generalmente con edema agudo de pulmón, aunque la demostración estadística no está tan clara, también la tendencia es a preferir la angioplastia frente a la fibrinólisis. Otra opción es la angioplastia de rescate, que se realiza unas horas tras el fibrinolítico en los casos en los que el fármaco no sea capaz de conseguir la reperfusión, y por tanto la desaparición del dolor y de las alteraciones en el ST. La angioplastia facilitada se está estudiando en la actualidad y consiste en la asociación de fibrinolítico con apsizimab, seguido unas horas después de angioplastia, con lo cual se evita la necesidad de disponer de un equipo de hemodinámica las 24 horas del día. Esta opción parece tener un riesgo de sangrado discretamente mayor que la angioplastia convencional, por lo que no está claro que sea igualmente válida. La angina post-infarto obliga a la realización de una coronariografía en todos los pacientes que, habiendo sido sometidos a reperfusión con fibrinólisis eficaz, sufren una reaparición del dolor en los días siguientes. La presencia de isquemia residual tras el infarto, o bien de complicaciones mecánicas que precisen cirugía, también obligará a realizar una coronariografía. Angiografía coronaria con TC multicorte. En la actualidad los sistemas de tomografía computadorizada, TC, con multidetectores o multicorte, permiten la obtención de imágenes de una resolución inferior al milímetro con un tiempo de adquisición muy corto, lo que ha permitido diseñar sistemas de gating para sincronizar la adquisición con el ECG, de forma que obtenga las imágenes siempre en el mismo momento del ciclo cardíaco, permitiendo la realización de verdaderas angiografías coronarias con contraste intravenoso de forma no invasiva. La principal limitación es la presencia de sustancias radioopacas en la pared del vaso que impiden la correcta visualización de su interior, como las calcificaciones coronarias o los stents metálicos. Otra utilidad del TC es la determinación de la puntuación de calcio o calcium score, que no precisa contraste y evalúa la cantidad de calcio que presenta un paciente en su árbol coronario. Si es cero, prácticamente se excluye la presencia de aterosclerosis coronaria significativa, y cuanto más alto, más carga aterosclerótica. No obstante, este score no permite predecir qué paciente va a sufrir un evento coronario agudo, por lo que la interpretación de un resultado positivo es similar a la presencia de factores de riesgo coronario. Criterios de mal pronóstico. Criterios de mal pronóstico en la enfermedad coronaria. Como resumen, los datos que se consideran de mal pronóstico en la enfermedad coronaria son la presencia de disfunción ventricular, es decir, fracción de eyección baja, la presencia de clase funcional avanzada, es decir, disnea o angina de mínimos esfuerzos o de reposo, el número de vasos enfermos, cuanto más vasos peor pronóstico, la afectación del tronco coronario izquierdo, que ya de por sí es equivalente a la afectación de dos vasos, la presencia de isquemia o síntomas en reposo, la presencia de hipotensión en las pruebas de provocación, puesto que al realizar una ergometría con el ejercicio debería subir la tensión arterial,
y si no sube, porque claudica el ventrículo, es un dato de mal pronóstico. La detección en la ergometría u otra prueba de detección de isquemia positiva precoz. Defectos de perfusión extensos en pruebas de imagen como la ECO o resonancia de estrés o gammagrafía con talio o tecnecio, así como la presencia de arritmias ventriculares o de muerte súbita. Revascularización coronaria. Indicaciones de revascularización en la enfermedad coronaria. La indicación de revascularización en los pacientes con enfermedad coronaria vendrá dada por la presencia de cualquiera de los factores de mal pronóstico que acabamos de revisar. Es necesaria la presencia de tejido viable para que merezca la pena someter al paciente al riesgo que supone la revascularización, tal que si el territorio aquinético está necrótico no tiene ningún sentido revascularizarlo. Existen dos técnicas de revascularización: la angioplastia coronaria transluminal percutánea, ACTP, y la cirugía de derivación aortocoronaria o bypass. Elección de la técnica de revascularización. Aquí se recogen en qué pacientes es de elección una u otra técnica, si bien estas diferencias están sometidas siempre al juicio clínico cuidadoso del médico tratante, pues en la actualidad se trata más de técnicas complementarias que de técnicas excluyentes. Así, los pacientes que presenten enfermedad de 1 o 2 vasos, algunos con 3 vasos, y los que presenten enfermedad en los puentes de bypass previos, recibirán como primera elección una angioplastia. Mientras que los pacientes que tengan enfermedad del tronco principal izquierdo o bien lesiones en zonas inaccesibles a la angioplastia por estar en curvas o zonas complejas, los pacientes con enfermedades de 3 vasos y disfunción ventricular asociada y los diabéticos probablemente se beneficien más del tratamiento quirúrgico que del tratamiento con angioplastia. Las dos situaciones que vienen debajo, la enfermedad de 2 vasos, cuando uno sea la descendente, anterior, o la presencia de isquemia extensa, han sido tradicionalmente determinantes de opción quirúrgica, aunque en la actualidad la mayoría de los centros les someten a revascularización mediante angioplastia. Como ya hemos dicho, no se debe ser fundamentalista a la hora de clasificar a los pacientes, puesto que en ocasiones y en función de la experiencia del centro y del operador, determinados enfermos con la enfermedad del tronco o con enfermedad de 3 vasos y disfunción ventricular pueden someterse a tratamiento con angioplastia, especialmente con los nuevos stent farmacoactivos, y en caso de reestenosis, someterse a cirugía, o bien tras la cirugía, la aparición de lesiones en los puentes supone la necesidad de un tratamiento con angioplastia, por lo que son técnicas, como decimos, más que excluyentes, complementarias. ACTP, técnica y acceso vascular. A través de un catéter hueco que canaliza el origen de la coronaria correspondiente, tras avanzar una guía metálica flexible a través de la lesión, se coloca un balón o globo inflable, de diferentes tamaños, enhebrado sobre la guía, y se procede a su inflado justo en el punto de la lesión coronaria, controlado radiológicamente. Posteriormente se desinfla el balón y se retiran los catéteres, habiendo conseguido la repermeabilización de la zona obstruida. En ocasiones el balón lleva incorporado por su exterior un stent prótesis autoexpandible para que quede ubicado definitivamente en la zona de la obstrucción y disminuir así el riesgo de reestenosis. La mortalidad general asociada a la prueba ronda el 1%. Las complicaciones del acceso vascular son mucho más frecuentes cuando se emplea el acceso femoral que en el radial.
Si bien el acceso radial obliga a determinar de la existencia de permeabilidad en el arco palmar mediante la maniobra de Allen y exige un entrenamiento específico. Otra ventaja del acceso radial es la movilización precoz del paciente, que puede caminar precozmente, hecho que se suple en el acceso femoral con el empleo de dispositivos hemostáticos periarteriales con derivados de colágeno reabsorbibles que permiten la deambulación en unas horas, evitando la compresión arterial y el reposo prolongado que suelen precisarse tras la punción arterial femoral. Los principales problemas del acceso radial son su mayor dificultad técnica y la frecuente aparición de vasospasmo doloroso en la arteria radial, que trata de minimizarse con el empleo de vasodilatadores locales como nitroglicerina y verapamil. Las principales complicaciones vasculares son la formación de hematomas o pseudoaneurismas, que excepcionalmente pueden precisar reparación quirúrgica. En este sentido, lo más temible es el sangrado retroperitoneal, que aunque raramente se puede asociar al abordaje femoral. ACTP, trombosis y reestenosis. Tras una angioplastia queda expuesto el contenido de la placa estrujada contra la pared vascular por el balón al torrente sanguíneo, lo que puede provocar la trombosis de la zona, que clínicamente produce un síndrome coronario agudo en las días siguientes. Para prevenirla se emplea durante el procedimiento heparina a altas dosis, así como la aspirina que el paciente tomará de por vida. Si sobre la zona angioplastiada se coloca un stent, habrá que asociar a la aspirina el clopidogrel, al menos durante un mes, pues el stent dificulta la reendotelización de la zona y prolonga en el tiempo el riesgo de trombosis subaguda. Cuando se emplean stent liberadores de fármacos, se dificultan aún más la reendotelización y se asocian aspirina y clopidogrel durante varios meses. La reestenosis es una enfermedad nueva que consiste en una hiperproliferación desmesurada de músculo liso vascular y endotelio de la zona angioplastiada, que acaba produciendo una oclusión progresiva de la misma. No es un nuevo crecimiento de la placa de arteriosclerosis, sino un fenómeno de tipo tumoral policlonal del músculo liso y endotelio. Clínicamente se reconoce con aparición de angina de esfuerzo entre los 3-9 meses tras el procedimiento. Aparece en el 30-40% de las lesiones tratadas con angioplastia, con más frecuencia en diabéticos. Solo han demostrado disminuir su incidencia el empleo de stent o de braquiterapia intracoronaria, técnica engorrosa en desuso en la actualidad. El stent simple consigue disminuir la incidencia a la mitad, y si se emplea un stent que libera lentamente fármacos antiproliferativos como taxanos o rapamicina, aún disminuimos más la incidencia de reestenosis. En la actualidad, con estos stent farmacoactivos, el riesgo de reestenosis es suficientemente pequeño para que muchos pacientes, antes candidatos a cirugía, se puedan beneficiar de un tratamiento con angioplastia, con la ventaja de morbilidad que ello conlleva. Bypass aortocoronario. Los problemas principales de la cirugía de revascularización mediante bypass aortocoronario son derivados de la circulación extracorpórea, que puede producir daño neurológico, renal o cardíaco por la hipoperfusión relativa que mantiene el paciente durante el procedimiento. Esto se trata de prevenir con soluciones protectoras e hipotermia. En este sentido, se están desarrollando técnicas de cirugía de derivación aortocoronaria sin circulación extracorpórea, es decir, con el corazón latiendo, mediante el desarrollo de una serie de dispositivos que permiten fijar la zona problema donde se va a realizar la anastromosis. Otras complicaciones son derivadas de la esternotomía, puesto que se acompaña de importante dolor,
que facilita la atelectasia pulmonar, incluso a veces neumonía secundaria. Para prevenir esto se tienden a desarrollar técnicas de cirugía mediante toracotomías mínimamente invasivas, evitando la esternotomía media. Por otra parte, la permeabilidad a largo plazo de la cirugía es muy alta cuando se emplean bypass arteriales y baja cuando se emplean bypass de vena safena. De forma que los de safena a los 10 años con gran frecuencia tienen algún tipo de problema o están ocluidos, mientras que empleando la arteria mamaria interna izquierda o la mamaria interna derecha o ambas o puentes de la arteria radial, se podría conseguir un aumento en la permeabilidad a largo plazo, por lo que la tendencia actual es a tratar de realizar, en la medida de lo posible, técnicas de revascularización arterial completa. La fibrilación auricular posquirúrgica también es una complicación relativamente frecuente que se puede prevenir mediante el empleo de técnicas de tipo MACE modificado, o bien con la amiodarona durante unos meses tras el procedimiento. Síndrome coronario agudo sin ascenso del ST, SCA-SAST. Angina inestable. El síndrome coronario agudo se clasifica en la actualidad según exista o no ascenso del segmento ST en el ECG. Los que no lo presentan, SCA-SAST, incluyen un heterogéneo grupo de enfermos, pues algunos desarrollarán infarto subendocárdico, otros microinfarto y otros son verdaderas anginas inestables. La definición clásica de angina inestable engloba la angina de reciente comienzo, últimas semanas, la angina progresiva o acelerada, aparece cada vez con un menor nivel de esfuerzo, la angina en reposo o prolongada, dura más de 15-20 minutos, la angina que aparece los días posteriores a un infarto o la angina de Prinzmetal, angina vasoespástica, que se produce por vasoconstricción intensa de la arteria coronaria y no por una oclusión trombótica de la misma. Esta angina vasoespástica se trata con vasodilatadores como calcio antagonistas o nitratos y no beta bloqueantes. El test de la ergonovina o ergobasina, vasoconstrictor derivado del cornezuelo del centeno, permite detectar la presencia de vasoespasmo coronario durante la coronariografía en pacientes sensibilizados. Datos de mal pronóstico. Los pacientes que sufren un SCA-SAST pueden presentar signos de mal pronóstico detectables clínicamente. Entre ellos están la edad avanzada, la diabetes que asegura prácticamente la afectación coronaria a múltiples niveles, la angina en reposo prolongada, la afectación hemodinámica secundaria a la isquemia, hipotensión, edema pulmonar, arritmias ventriculares, los cambios en el ST, el descenso del ST, que indica una isquemia más intensa que los cambios en la onda T, la presencia de disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca, o bien la elevación de marcadores como troponina, proteína C reactiva o BNP, que marcan un mayor daño, ya que la troponina se elevará ante la necrosis aunque sea de unas cuantas células, la proteína C reactiva ante la presencia de múltiples placas vulnerables inflamadas, y el BNP ante la presencia de, aunque sea discreta, disfunción ventricular durante el episodio. Tratamiento. El SCA-SAST precisa de evaluar el riesgo, puesto que si es bajo, podría ser manejado de forma ambulatoria. Si es medio, precisa ingreso convencional. Y si es elevado, precisaría un ingreso en unidad de cuidados intensivos. El tratamiento incluye la monitorización por si aparecen arritmias ventriculares malignas y desfibrilar de forma precoz el oxígeno mientras que exista desaturación o isquemia, el reposo en cama, la antiagregación que en general se realiza con aspirina o clopidogrel,
en caso de alergia o intolerancia. Si bien el estudio CURE demostró que la asociación de ambos fármacos durante al menos 9 meses tras un SCA-SAST mejora el pronóstico frente al tratamiento con aspirina aislada. Los anti-2B3A intravenosos se emplean tirofiban o eptifibatide en caso de que haya datos de alto riesgo. La anticoagulación es siempre obligatoria, bien con heparina no fraccionada o bien con heparina de bajo peso molecular, específicamente enoxaparina. Y los fármacos antiaginosos, siendo de elección los betabloqueantes, a los que se suelen añadir nitratos. Puntualmente suele ser necesario asociar calcio antagonistas. Si bien hay que ser muy precavido, puesto que verapamil y diltiazem son inotropos negativos y pueden desencadenar insuficiencia cardíaca. No deben emplearse salvo en el princemetal. Y las dihidropiridinas pueden producir taquicardia refleja, que aumente las demandas miocárdicas de oxígeno y empeore el cuadro. No se debe olvidar tratar los factores de riesgo cardiovascular.